Buenos días a todas y a todos, y es un placer estar aquí con vosotros. Lo primero es agradecer a la Oficina Territorial de Segovia la organización de este tipo de jornadas, en las que sirven además de foro de discusión, y por el hecho de que me hayan invitado para estar aquí, ¿no? Entonces, durante estos 45 minutos, espero que no extenderme más allá de esto. Vanessa estará ahí al tiempo, ¿vale? A mí me toca presentaros un poco lo que es la planificación y la estrategia higiénica para la sílice cristalina respirable. Como ha dicho María, el problema cuando nos enfrentamos a un riesgo higiénico es que lo vemos como cosas a futuro. O sea, la relación entre causa-efecto no es tan evidente, tan momentánea como en los casos de accidentes, con lo cual eso, sumado a la variabilidad que puede haber en las concentraciones, que sabemos, en las concentraciones en los días, nos exige que nos vayamos hacia una estrategia higiénica que no es más que un procedimiento sistematizado y organizado para tomar decisiones en cuanto a qué medidas de control serían necesarias y adecuadas, basados en resultados fiables y representativos a fecha de hoy. Y al final la estrategia lo que tiene que llevarme es además llegar a esta conclusión gastando el menor consumo de recursos posibles, ¿vale? No se trata de ir a lo loco haciendo las cosas que no nos va a ser rentable, ¿vale? Durante todo lo que es la estrategia vamos a definir qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer y dónde se tiene que hacer, ¿vale? La estrategia más siempre será acordada con el Comité de Seguridad y Salud o las personas delegadas de prevención y, como ha dicho María, esto tiene que acabar en una planificación preventiva. No vale de nada que mida, diga 24, muy bien, aquí no. O sea, va destinada, todo lo que sea destinado a tomar decisiones para controlar o mantener controlado el riesgo, ¿vale? 4 definiciones que sabemos todos, ¿no? Pero que lo ponemos. Riesgo. Riesgo es la posibilidad de que el trabajador sufra un determinado daño derivado de la exposición a agentes químicos. Y claro, para el riesgo necesitamos valorar conjuntamente la probabilidad de que se dé y la severidad del mismo, ¿vale? Y entendiendo por exposición la presencia del agente químico en el lugar de trabajo que implique contacto con el trabajador, que normalmente será por vía inhalatoria o por vía dérmica. Y en concreto se entiende por exposición por inhalación la situación en la que el agente químico o biológico, en este caso será químico, esté presente en el aire que es inhalado por la persona trabajadora, ¿vale? Entonces, la evaluación de riesgos es el proceso que va dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no se hayan podido evitar. Como ha dicho María antes, es decir, lo primero es evitarlo y lo que no se puede evitar se evalúa, ¿vale? Y la verdad que, como hemos dicho, va destinado a que estemos en condiciones de tomar decisiones apropiadas para prevenir la situación o para reducir el riesgo lo máximo posible. Y entendiendo siempre que es un proceso, ¿vale? Que no es una foto fija que no acaba en nada, simplemente tiene que llegar a unas conclusiones y seguirá en un circuito, es como un proceso de mejora de calidad continua, perdona que, ¿no? ¿Vale? También tenemos claro que la evaluación, en cuanto estamos hablando de la exposición por inhalación, va a incluir la medición de la concentración del agente en el aire, en la zona de respiración del trabajador, para su posterior comparación con el valor límite ambiental que corresponda, ¿vale? El procedimiento de medición, y concretamente la estrategia de medición y el método se establecerán siguiendo una normativa específica que le sea de aplicación o, en ausencia de esta,
conforme al experto, siguiendo una normativa que sea de explicación o en ausencia de esta conforme a lo que se dispone en el artículo 5.3 del reglamento. Es decir, que en ámbito minero están sujetos al Reglamento General de Normativa Básica de Seguridad Minera. Aquí se le da aplicación la ITC 02002 de protección de los trabajadores frente al riesgo por inhalación de polvo y sílice cristalinas respirables. Y para el resto de los casos, ¿vale?, lo que nos vamos a basar es en la norma UNEEN 689, que es un procedimiento sistemático estructurado para determinar la exposición y compararlo con el valor límite, con el fin de determinar si la situación es conforme o no con el valor límite ambiental establecido. ¿Vale? Entonces, ya recordado esto, que lo sabíamos todos, vamos con el proceso directamente de lo que es la estrategia. ¿Vale? La caracterización básica empezará siempre por una que es una identificación de los puestos con posible exposición, ¿vale? Va siempre una recogida in situ de toda la información que se dispone sobre el riesgo de las personas trabajadoras debido a la presencia de sílice cristalina respirable, ¿vale? Vamos a tener que tomar fuentes de información y vamos a tener que estar en contacto con lo que son los responsables de la empresa, con todo el personal técnico, los mandos intermedios, con las personas trabajadoras y sus representantes. Tenemos que recabar también información posiblemente de los servicios médicos en el sentido de que puedan haber sido o no sido declaradas enfermedades profesionales y la observación del puesto. Y todo esto lo va a tener que hacer una persona con experiencia y conocimientos. El responsable que lo haga tendrá una persona con conocimientos, experiencia y conocimientos en temas de higiene industrial. Y si es con conocimientos de sílice cristalina, de este caso concreto de los procesos, mejor que mejor. Y ahora, volviendo a lo que ha dicho María, y yo aquí tampoco voy a entrar mucho porque María lo ha explicado muy bien, el primer paso de todo es identificar si hay o no presencia de sílice cristalina. Como lo ha dicho, nos vamos a encontrar, debido a la cantidad de usos y la capacidad que tiene en cuanto a resistencia térmica y mecánica, la sílice cristalina, nos vamos a encontrar en infinidad de empresas, ¿vale? No solo en minería. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es un estudio muy crítico de si yo tengo cualquier trabajo en el que es posible que tenga material pulverulento que contenga sílice, porque en esos casos es muy probable que se dé una exposición. También tengo que analizar si no solo si lo tengo en materia, sino si lo voy a trabajar con él, es decir, si voy a hacer acciones mecánicas sobre un material que lo contiene, ¿vale? O incluso tengo que ver si existen situaciones en las que es probable que se muevan partículas del tamaño de fracción respirable que tengan sílice en el entorno, ¿vale? O sea, como ha dicho María, mente abierta y siempre muy crítico con lo que tengo, muy abierto, ¿vale? Lo ha dicho María. No sé si lo veis muy claro. Esa pequeña cantidad de polvo que hay ahí, ¿se ve que se mueve el ratón? ¿Ahora? Vale, ¿veis este pequeño polvito blanco? Vale, pues eso es el valor límite ambiental puesto en una sala de 10 metros cúbicos. Esto es una moneda de 2 euros para que veáis la referencia, ¿eh? Esto es, o sea, yo hasta que no lo pesé, en el laboratorio, no me hice una composición de lugar de qué significaba el valor límite, ¿vale? O sea, muy poca cantidad
para alcanzar el valor límite. Ahora, ¿cómo salgo de aquí? Bueno. Como ha dicho María, las partículas de la fracción respirable tardan en caer mucho tiempo, van a poder estar en suspensión, porque además es que, aparte de la velocidad de caída que nos hablábamos en aire en calma, esa es de edad, se van a mover con los fluidos, con lo cual van a estar mucho tiempo en el aire. Y también muchas veces nos fiamos la presencia de sílice de polvo a que veamos la nube de polvo. No se ven, estas partículas no se ven. Cuando tú ves las nubes de polvo, son partículas mucho más grandes que van a caer rápido, pero que el resto se van a quedar ahí, ¿vale? Entonces, con esta mirada crítica, ¿vale?, vamos a considerar vamos a identificar los puestos o aquellas tareas en las que existe posible exposición, lo cual vamos a tener en cuenta, pues eso, qué materias primas, si tienen fichas de datos de seguridad que nos hablan de la composición. Lamentablemente, muchas de los productos que tenemos son materiales naturales que están exentos de fichas de datos de seguridad y cual no sabemos un poco la composición. Pero bueno, conocimiento hay y en caso de duda se puede recurrir a un análisis. Pero también tenemos el principio preventivo de, en caso de duda, asume que tienes. ¿Vale? Vamos a analizar cómo se analiza todo el proceso, todas las operaciones y las tareas, cómo se hacen, dónde se hacen, quién las hace, el entorno que ha dicho María, que es muy importante, ¿vale? Observamos cómo se hace y se desarrollan esas tareas, y siempre aplicando la experiencia profesional. Claro, para todo esto está muy bien, también es verdad que como herramienta de apoyo están los equipos de medida directa. La verdad es que a fecha de hoy estos equipos miden número de partículas. No hay que midan concreto sílice cristalina, ¿vale? Pero nos van a dar una buena orientación sobre puntos que puedan determinar puntos críticos. Pues claro, tenemos que analizar todas las tareas, no solo las que se hacen de rutina, sino las esporádicas, ¿ves? Como hemos visto en la foto de María antes, la limpieza del filtro no es algo que se haga muy habitualmente, y si no la tienes en cuenta, mira con lo que te encuentras, ¿no? Esas limpiezas, esos mantenimientos puntuales, ¿vale? Todo esto en marco, ya que tienes un poco más de marco, tiene que acabar en los puestos que hay exposición, bien sea porque están directamente involucrados o como los que no están directamente involucrados, ¿vale? María, me cojo al ejemplo de María, caja de expuestos, me da igual que sean por expuestos por directamente involucrados o en los casos muy puntuales de no involucrados, que son los que no están realizando las tareas en sí, pero que por la zona, la organización y su localización puede existir. Y aquí hay que hacer una salvedad, que yo es cada vez que cuento lo del apéndice 1 en la presencia, es decir, ha de entenderse que si yo tengo un área donde se trabaja y yo tengo que entrar, estoy directamente involucrado. El área entera es una zona con riesgo y si mi trabajo me obliga a entrar, no voy a discutir si soy o no soy directamente involucrado, simplemente por el hecho de que tengo que ir a esa zona, soy involucrado. Otra cosa sería que un espacio que fuera de una zona que tiene delimitaciones físicas, entendiendo con ellos en el amplio sentido de que pueden haber cortinas de aire, pueda sospechar que hay o no hay. Esos son los no directamente involucrados, ¿vale?
porque hay veces que aquí es verdad que nos generamos como mucha divergencia. Y solo en esos casos en los que yo tengo una relativa duda de si en esa zona pueda o no pueda tener exposiciones, donde me voy a ir a todo el protocolo que indica la confirmación de presencia que está contemplado en el anexo 1. ¿Vale? Una vez que yo ya tengo la foto general de lo que se hace en mi empresa o en la parte de la empresa donde hay presencia, y ya tengo determinados aquellos puestos en los que son aquellos puestos donde puede haber o donde hay exposición, voy a examinar, voy a hacer una previsión de cuáles son las posibilidades o sea, el nivel en el que podría estar expuesto, ¿no? Es decir, basándome un poco eso, con toda la información recogida, que me va a decir cuánta sílice cristalina o el porcentaje de sílice cristalina que tienen los materiales en los que yo estoy trabajando, si dispongo de ellos. El tipo de granulometría, porque claro, no es lo mismo estar hablando de una grava que de una harina, pasando por una arena, ¿no? La posibilidad de que tenga más concentración de sílice cristalina en el aire está muy relacionada con el factor de riesgo de granulometría del material que trabajo. Los procesos o las técnicas y la energía que yo le tengo que dar o en los procesos que estoy utilizando, qué fuentes de exposición tengo simultáneas al trabajo que yo estoy, o sea, lo que tengo aquí, lo que está haciendo mi compañero, lo que está haciendo mi otra compañera que se está operando en este lado de la sala. Todo esto me tiene que dar una imagen de qué son los factores de exposición, cada cuánto y cuánto dura esas tareas que generan, que pueden dar lugar a exposición. Muy importante, qué medidas preventivas tengo, ¿vale? Porque es un factor fundamental. No me lío a hacer nada más si llego a este punto y veo que no tengo medidas. O sea, pon medidas y luego evaluamos, medimos y decidimos. O sea, ¿para qué voy a gastarme los dineros, el tiempo, los recursos, si yo ya veo que la cosa está mal? O sea, actúa, corrige y luego ponemos y ya nos metemos en todo el proceso de medir y saber si el valor límite es conforme o no conforme, mi exposición no es mi exposición, ¿vale? Como, bueno, pues todos estos temas de factores pues nos van a dar un poco la estimación potencial, ¿vale? Pues eso. ¿Y dónde vamos a sacar datos si no tenemos? Pues como hemos hablado de los equipos de medidas directas, puedo tener información de mediciones anteriores, conocer cálculos de cómo están funcionando mis sistemas de extracción, de ventilación forzada, puedo recurrir a métodos cuantitativos. La idea es, tener una estimación. Y voy a hacer aquí un inciso, ¿vale? Porque cuando estamos hablando siempre de valores de exposición diaria, que en aquellas sustancias o aquellos agentes químicos que no tienen valor de exposición corta, se nos olvida tenerla en cuenta, que exposiciones puntuales muy altas tampoco están permitidas por el efecto que pueden tener en la salud. Con lo cual siempre hay en el documento de valores límite, ¿vale?, hay un apartado en el que te dice que vigila también estas exposiciones cortas, ¿no? Que no podrán ser superior a 3 veces el valor de exposición diaria durante 15 minutos, con un máximo de no más de 4 exposiciones en la jornada de trabajo y con un intervalo mínimo de 1 hora entre 2 picos sucesivos. Y que en ningún caso superemos 5 veces el valor de exposición diaria. No estoy diciendo que tengamos que ir a medir también exposiciones cortas, estoy diciendo que seamos críticos en esas operaciones que digo, no pasa nada, si solo lo voy a hacer 5 minutos y estoy metido ahí en pleno saco de sílice cristalina respirable. No, esto tampoco son hábitos ni
procedimientos ni tareas a tolerar. Habrá que también tenerlas en cuenta. ¿Vale? Teniendo este inciso, ¿vale? De la estimación que hemos hecho, según la 689, nos podríamos encontrar en 3 situaciones. Si yo estimo que voy a superar el valor límite, no mido. Me voy otra vez a medidas de control del riesgo, pongo las medidas que sean necesarias y vuelvo a reiniciar el proceso. Como la 689 es para todos los agentes químicos y estamos hablando de un cancerígeno, la guía te dice que aunque estés por debajo del valor límite, vayas a hacer mediciones para confirmar o saber en qué nivel de concentración está la exposición. Con lo cual, salvo que que paremos el proceso aquí porque la exposición es muy alta, ¿vale?, y tengamos que establecer medidas, nos iremos a realizar mediciones, ¿vale?, que sería el siguiente paso del proceso, ¿vale?, que sería cómo voy a constituir los grupos de exposición similar para reducir el número de muestras que tengo que hacer, qué tengo que tener en cuenta a la hora de hacer las mediciones y luego pues un poco cómo realizo las mediciones y cómo se validarían los resultados, ¿vale? Como ya todos sabemos, los grupos de exposición similar sería el conjunto de trabajadoras y trabajadores que en virtud de la similitud de las tareas que hacen, la frecuencia, los materiales que le trabajan y cómo lo realizan, van a estar expuestos pues a unas mismas condiciones de exposición. La idea es que aprovechar la eficiencia de los recursos disponibles, porque, claro, los resultados que yo obtenga de estas mediciones los voy a aplicar a todo ese conjunto de trabajadores, trabajadoras que yo he definido dentro del mismo grupo de exposición similar. Voy a utilizar un miembro distinto en cada una de las mediciones mínimas que necesite para poder evaluar el efecto de la variabilidad interpersonal, es decir, las distintas formas en las que una persona trabaja, porque si yo te doy, si a toda la sala os reparto una receta de hacer como un bizcocho, me apuesto cualquier cosa que serán 60 formas distintas de conseguir ese bizcocho, con pequeñas variaciones. Por eso vamos a hacer, el resultado es el mismo, va a ser un bizcocho, pero lo vamos a hacer con ligeras variaciones, con lo cual voy a utilizar un miembro distinto para evaluar esas posibles diferencias y por ir buscando algún miembro que se pueda escapar. Y luego, bueno, veremos al final cuál es el número mínimo de mediciones, pero si el grupo de exposición es muy grande, habrá que tenerse en cuenta para aumentar o no el número de mediciones que hay que hacer. Una vez que tenemos constituidos el grupo y todo esto ha salido de todo ese trabajo previo que es tan importante de caracterización básica, donde he sacado toda esa información que yo necesito para no ir a lo loco, y voy a hacer aquí la salvedad que es un trabajo que no se hace desde oficina, María, que hay que ir a ver, ¿vale? El procedimiento de análisis nos tiene que asegurar que lo que yo mida es representativo de la exposición que hay, ¿vale? Entonces, la 689 te dice que tiene que ser un método conforme a la 482, que serán muestreos de tipo personal, porque es lo único que evalúa la exposición de carácter personal, que la duración del muestreo sea muy similar al tiempo de referencia valor límite con el que se va a comparar, que pone salvedades, y el número de muestras va a depender un poco de cómo es el método utilizado para llegar, y que las mediciones deben hacerse en diferentes días y suficientes días para ver un poco también esos factores que influyen en cuanto a las diferencias entre los días. En concreto para la sílice, y es en lo que estamos, métodos hay 2
principalmente, y uno es el método por infrarrojo, con transformada de Fournier, que es recomendado cuando no hay polimorfos, ¿vale? Las normas de referencia serían la 85, la UNE 550, el MTAMA 05717 o los métodos publicados por el Instituto Nacional de Silicosis. Problema cuando nos encontramos polimorfos, y polimorfos son los óxidos de silicio cristalizados en distintas formas. Como ha dicho María, el principal es el cuarzo, pero en situaciones en las que se pueden dar situaciones de temperatura o presión, es posible que nos encontremos las formas cristalinas de cristobalita y mucho más raro la trilimita, ¿vale? En ese caso nos iremos a difracción de rayos X, porque es el método que te va a asegurar que puedes diferenciar y cuantificar bien los distintos polimorfos. Y todos ellos obligatoriamente te dicen que debes utilizar un muestreador de la fracción respirable que cumpla con el convenio de la 481, ¿vale? Porque estamos hablando siempre del apellido respirable, es decir, que sean partículas con una distribución, con una media geométrica de 5 micras, que son partículas por debajo de las 10 micras. Muestreadores de la fracción respirable que a priori cumple con el 481 hay muchos. En cuestión de muestreador de partículas es importante seguir estrictamente las recomendaciones que te dice el fabricante en cuanto a caudal, porque la parte en la que hace la separación entre lo que es las partículas y la fracción respirable está íntimamente ligado con el diseño y con el caudal con el que muestrea. En general, yo creo que los que más habituales que vas a encontrar es un ciclón tipo Higgins-Dewels a simples de Casella, que funciona a 2,2 o a 3 en el caso de que sea de SKC. Un GK que va a 4,2 y en casos muy esporádicos o que yo necesite ver concentraciones en muy pocos periodos de tiempo, nos vamos a ir a un PGP CSP de 10. Lo normal es este es el que vais a ver la gran mayoría de los casos, ¿vale? Veremos a ver cuándo tiene limitaciones y nos tendremos que ir a uno como este va a ser mucho más raro que nos lo encontremos, ¿vale? Como hemos dicho antes, el procedimiento de medida, la estrategia se sigue en base a una normativa legal si existe o a procedimientos normalizados, ¿vale? La duración del muestreo que nos marca la ITC 02 de Minas es toda la jornada. Ahí no hay discusión de si tengo que medir solo los 20 minutos que hace polvo o no hace polvo, no sé qué, no, toda la jornada. Y el resto de actividades, evidentemente también, es toda la jornada, ¿vale? Se establece como un mínimo de 2 horas, el criterio del instituto es una exposición, menos el 80% del tiempo de exposición, o puede existir la 689, te deja que sea la duración de la exposición. Pero vamos, en este caso, la recomendación del instituto es también irse a toda la jornada de exposición. El número de muestras, pues una que cubra las 8 horas, salvo excepciones de situaciones con alto contenido en polvo que pueda producir saturaciones de los filtros, que tenemos 2, pero ya la historia, ya empezamos mal si ya tengo muchas concentraciones, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que el volumen muestreado debe permitir cuantificar concentraciones ambientales al nivel de la 10ª parte del valor límite, ¿vale? Si yo tengo que analizar cuarzo por infrarrojo, no tengo ningún problema en utilizar el ciclón Higgins-Dewels siempre es a 2,2 o a 3, porque el tiempo mínimo de muestreo va a estar entre los 363 minutos y no tendré problemas para llegar a esa concentración.
Mi problema se va a presentar cuando tenga también, en aquellos puestos en los que es probable que aparezca cristobalita, dado que los límites de detección son más altos y voy a necesitar mayores volúmenes. ¿Me veis? Ya en caso de tener cristobalita, mezclas que me tenga que ir a por difracción de rayos X, el tiempo mínimo que de muestreo son 818 minutos para un Henning Dewis, con lo cual no voy a poder llegar a ver la décima parte del valor límite. Y en estos casos, para evitar que yo tenga que sacar conclusiones con muestras que no he llegado a ver si está por debajo de la décima parte del valor límite, la recomendación es irte a un muestreador que vaya a volúmenes más altos, como puede ser el GK. Y en casos puntuales en los que sean de tiempos muy cortos, pues el GPP FSP10. Pero bueno, que no es necesario. Vale. Ya tenemos decididos qué puestos, qué tipo de procedimiento voy a utilizar y vamos a hacer las mediciones. Para ello tenemos que contar siempre con los trabajadoras y los trabajadores cuando vayamos a hacer la medición, para que sepan lo que se va a hacer, contar con el conocimiento y su cooperación, ¿vale? Vale. Hay que verificar que son coherentes con lo que he recogido, es decir, si después de todo el trabajo voy a medir y no están haciendo lo que yo pretendo que quiero medir, pues vamos mal, que es una cosa que suele pasar también, ¿no? Hay que estar allí para ver lo que pasa. No vale ponerle la bomba, el muestreador, me voy y dentro de 8 horas vuelvo y ya la recojo y me voy al laboratorio, ¿no? Hay que estar allí porque hay que ver qué es lo que está pasando que luego pueda justificar los resultados que me encuentre. Y hay que documentarlo, o sea, hay que documentarlo todo. Y una vez que ya tengo los resultados, lo primero que voy a hacer es decir, bueno, ¿y estos resultados son de acuerdo a lo que yo puedo esperar? Porque si no, tendré que examinar qué ha pasado. Tendré que examinar también si el grupo lo tengo bien constituido. Y a partir de ahí ya puedo tomar decisiones, ¿no? Ya me puedo ir a comparar con el valor límite. Hemos estado hablando antes de cómo lo voy a comparar con el valor límite, ¿vale? Puedo hacerlo mediante una prueba preliminar o bien durante una prueba estadística. Número mínimo de muestras que necesita la prueba preliminar, 3. 3 mediciones. 3 mediciones que si todas ellas están por debajo de la décima parte del valor límite, por eso era muy importante llegar a ver la décima parte del valor límite para no tener que incrementar también el número de muestras. Si están, estoy conforme. La situación es conforme con el valor límite. Si una de ellas, ¿vale?, está por encima del valor límite, aquí paro mis mediciones, no sigo. O sea, ya la situación no es conforme, medidas preventivas y volvemos a empezar el proceso. Y si no hay, pues si no se dan estas dos circunstancias, seguiríamos a las 4 o a las 5. ¿Vale? Si ya tengo que pasar a 6, ya me voy directamente a la prueba estadística. ¿Vale? Una prueba estadística que al final lo que yo quiero es establecer con el 70% de confianza si al menos el 50% de las exposiciones en el GES exceden el valor límite. ¿Vale? Es un criterio estadístico porque aquí no hay, como siempre está la incertidumbre y no hay una fiabilidad, no hay una certeza absoluta. ¿Vale? Entonces, es un criterio que hace un balance entre la probabilidad de reconocer falsos positivos con falsos negativos. ¿Y qué significa esto? Pues que si yo tengo una distribución, por aquí me caería el 70% de los, el 5% de mis resultados caerían por aquí. Si yo hago otras mediciones, me caerían por aquí, otro día me caerían por aquí, otro día me caería por aquí, y estos en sí son otra distribución, ¿vale? Otra distribución en la que yo pongo el límite al 70%. ¿Qué quiere decir que está por debajo del valor, que este límite está por debajo? Que evidentemente tengo muy poca probabilidad de superarlo. Si está por aquí, es que en algún momento lo voy a superar. Claro. Para facilitaros esto, el Instituto desarrolló una herramienta que encontraréis en esta dirección, herramientas PRL del INS, para
ayudaros a hacer lo que es la conformación con la prueba estadística y la preliminar, ¿vale? Una vez que ya tenemos todo esto, recordar que la evaluación de riesgos es un proceso estimar que tiene que conducirnos a tomar decisiones, con lo cual informe de valoración, la evaluación en la estrategia acabará siempre con un informe higiénico en el que se establezcan las medidas preventivas que deban de ser tomadas, priorizadas por importancia, injustificando, porque todo este proceso no sirve de nada si no acabamos en el establecimiento de medidas preventivas, que pueden ser simplemente medidas de control, si ya lo tengo todo controlado. Pero no me vale acabar un informe con situación conforme. No tengo nada más que hacer, no. Tendrás algo más que hacer, ¿vale? Aunque sea simplemente establecer que la situación se mantenga como hasta ahora, es decir, estableciendo controles periódicos, ¿vale? Y es un proceso, con lo cual cada cierto tiempo, aparte de establecer, habrá que hacer reevaluaciones periódicas, ¿vale? Recomendación de la reevaluación anual. La 689 no habla de mediciones en función de la probabilidad de que se supere el valor límite ambiental. Es decir, cuanto más cerca está ese límite 70 del valor límite, es más probable que pase, con lo cual las realizaciones con medición las tendré que hacer antes, y cuanto más abajo esté, pues será menos. Sin embargo, como estamos tratando con un agente cancerígeno 667, la guía del instituto te dice que sea la recomendación, esa recomendación de hacer reevaluaciones anuales sea con mediciones y como máximo cada 3 años. Y en el caso de la ITC, las mediciones debido a de la accidentalidad serán cada 4 meses y la reevaluación será en los puestos sin exposición cada 3 años. Y hasta aquí. Espero que haya sido claro. ¿Vale? Muy bien. O sea, tiempo justo para ir a tomar el desayuno.